Estamos con la académica, que es psicóloga y magíster en Psicología de la Salud, Daniela Nicoletti, y es académica de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Medicina. Hoy día vamos a estar con ella para hablar un poquito sobre salud mental y alimentación, pensando en el impacto que la pandemia pueda tener en nuestra relación con la comida. Buenos días, buenas tardes ya, Daniela. Gracias por acompañarnos hoy día. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, mientras ustedes ya se empiezan a conectar, empiezan a mandarnos sus preguntas, nos gustaría primero, Daniela, que si pudieras hacer una breve introducción sobre cómo puede afectar este contexto que estamos viviendo, que es inédito para todos nosotros, en nuestros hábitos alimenticios, por qué hay una vinculación tan estrecha, por ejemplo, entre la salud mental y nuestra relación con la comida. Bueno, o sea, yo creo que es importante partir diciendo que la alimentación es un elemento fundamental en nuestra existencia, ¿cierto? Y además de cumplir un rol nutricional en la subsistencia del ser humano, también cumple un rol psicológico y social. O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nos juntamos, ¿cierto? En una celebración nos juntamos a comer, ¿sí? Muchos de nosotros a veces sentimos pena y comemos algo rico, o al revés, ¿no? Sentimos pena o alguna otra emoción de esa naturaleza y sentimos que se nos aprieta la guata o que se nos aprieta la garganta, ¿cierto? En ese sentido, bueno, y también está el tema de la ansiedad, ¿no? Que mucha gente como que consulta por eso, ¿cierto? Y para mucha gente eso es un tema y la idea es que vayamos como resolviendo. Este vínculo parte desde, hay teorías que plantean, y yo adhiero a esas teorías, que plantean que este vínculo entre la alimentación y los estados afectivos parten desde que nacemos, porque en el fondo la primera relación importante a nivel afectivo que tenemos es con la persona que nos alimenta. Un bebé recién nacido busca alimentación para satisfacer todas sus necesidades, la de cercanía, de sentirse protegido, de sentirse abrigado. Y ahí de cierta forma se genera como una impronta que nos acompaña para el resto de la vida. Entonces, desde ahí en el fondo se van generando un montón de situaciones, unas positivas, otras negativas para todas las personas, y la idea de esta reunión y de esta conversación es poder ir aclarando un poquito, ¿cierto?, las cosas que pueden ir pasando en esa relación en el contexto de esta cuarentena, ¿no? Claro. Bueno, y ya yendo más a las preguntas. Por ejemplo, considerando las restricciones que hoy tenemos para desplazarnos, sobre todo en las comunas donde hay cuarentenas más estrictas y donde la gran parte de las personas están teletrabajando o teleestudiando, en el caso, por ejemplo, de las y los estudiantes de la universidad. ¿Es normal que en un periodo como este pudiéramos, por ejemplo, subir de peso? Sí, es normal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que los chilenos ya veníamos con unos niveles de sedentarismo bien importantes. Entonces, la verdad es que haya un impacto relevante en términos de la actividad física que estuviéramos acostumbrados a hacer en algún momento, a quedarnos quietos en la casa, en ese sentido no tanto. Y lo otro que me parece importante al respecto y que me gustaría como enfatizarlo desde el comienzo es que yo creo que en este momento el foco tiene que ser cuidar nuestra salud y olvidarnos del tema de hacer dieta, ¿cierto? En ese sentido, cuidar las expectativas y los objetivos que tenemos respecto a nuestro peso y de nuestra apariencia física, ¿sí? No es un momento para cuidar, para preocuparnos por subir o bajar de peso. Y sí, la respuesta es sí, podríamos llegar a subir un poco de peso en personas que mantienen unas rutinas de alimentación similares a las previas a la cuarentena y al aislamiento social. No debería ser un aumento muy, muy considerable, muy significativo, al menos no un aumento que no se consiga bajar al retomar una rutina normal. Claro. Y por ejemplo, ¿qué estrategias podrías recomendar tú para controlar ese tipo de ansiedad que a algunas personas les genera ganas de comer más? Ya, ok. O sea, nombraste la ansiedad y yo creo que hay que hacer una precisión súper importante.
en general todas las personas tendemos a llamar ansiedad a las ganas de comer, ¿sí? Como a ese impulso que tenemos por ir a abrir el refrigerador, ¿cierto? Buscar alguna cosita, o buscar en el rincón donde tenemos guardados los dulces, ¿cierto? Pero es importante, yo creo que la situación de cuarentena o de aislamiento social es un momento súper oportuno para empezar a mirarnos a nosotros mismos, hacer un ejercicio como de autoobservación y decir, para detenerse y decir, ok, ¿qué me está pasando? Tengo ganas de comer porque efectivamente me siento ansioso, más adelante me voy a detener en qué es particularmente la ansiedad, o estoy con ganas de comer porque me siento aburrido de estar encerrado, o me están dando ganas de comer porque efectivamente tengo hambre, ¿sí? Entonces, un primer ejercicio súper importante es poder identificar desde dónde viene ese impulso por ir a comer algo. Porque si estoy aburrido, la verdad es que, claro, comer me puede entretener un ratito, pero después que termino de comer voy a seguir aburrido, entonces lo más probable es que puedo generar, o que necesite generar otro tipo de estrategia para resolver el aburrimiento. Si lo que tengo es hambre, efectivamente, comiendo algo, eso lo voy a resolver. O si me siento ansioso, también la comida puede resolver hasta cierto punto la ansiedad, pero también podemos echar mano de otro tipo de estrategias para resolver eso. Entonces, así Claro. como recapitulando, la primera como recomendación es como detenerse, autoobservarse e identificar realmente qué es lo que estoy sintiendo en ese momento que me surgió este impulso de comer. Perfecto. Y por ejemplo, en general este momento, ya lo tocábamos un poquito antes, puede impactar en nuestra relación con la comida por millones de razones, el estrés, la incertidumbre de lo que va a pasar de ahora en adelante, etc. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes ya desde antes tenían algún tipo de trastorno alimenticio? ¿En este periodo puede intensificarse, por ejemplo, o deben quizás tomar algún resguardo especial? Quizás consultar con un profesional como específicamente en este momento. ¿Qué recomiendas tú en ese sentido? Sí, bueno, los trastornos alimentarios, pensando básicamente en anorexia, bulimia, los trastornos de esa línea, bueno, y también un poco la obesidad y otros relacionados, tienen un componente ansioso bastante importante. Y aquí en el fondo me voy a detener un poquito en lo que es la ansiedad. La ansiedad voy a nombrarlo quizás no de la forma más técnicamente correcta, pero para que me entiendan un poco, es una sensación normal para todas las personas. Es el organismo entra en un estado de activación para resolver un problema y surge ante la incertidumbre. Entonces, si uno lo piensa, esta situación de cuarentena, ¿cierto? Y en la que nos encontramos en todo el país y en todo el mundo, nos plantea frente a una incertidumbre enorme, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados o teniendo que trabajar desde casa, los niños sin ir al colegio. O sea, estamos en un escenario de incertidumbre. Entonces, es normal que sintamos ciertos montos de ansiedad. Ahora, la ansiedad tiene ciertos niveles. Hasta cierto punto es normal sentir un poquito de inquietud, ¿sí? Durante el día, ¿cierto? Pensar reiterativamente en lo que nos está pasando. Ahora, si la ansiedad aumenta, por ejemplo, a niveles en que nos sudan las manos, sentimos que el corazón se nos acelera, ahí es importante buscar ayuda médica, de todas formas. Y en el caso particular de personas con trastornos que estén en tratamiento o que no hayan iniciado aún el tratamiento, es fundamental buscar ayuda profesional. Si bien el llamado en general es a no saturar los sistemas de salud, ¿cierto? No sé, los centros médicos, los consultorios, los hospitales, es importante que mantengamos nuestros tratamientos o que iniciemos tratamientos cuando efectivamente eso corresponde. Entonces, sí, la respuesta es que esas personas tienen que cuidar de manera muy importante, con mucho énfasis, sus tratamientos, porque estamos en un escenario que genera ansiedad. ¿Sí? Entonces, algo que se puede como disparar cuando ya están presentes ciertos cuadros clínicos. Y un poco, quizás recomendaciones para controlar un poquito lo que podemos sentir en una situación de confinamiento, especialmente si hay trastorno o si hay una ansiedad. Podemos, por ejemplo,
o sea, ¿es recomendable seguir una rutina deportiva, por ejemplo? O al menos quizás mantener una frecuencia semanal para mantenernos activos. Eh, ¿Eso también puede ayudarnos para el ánimo, por ejemplo? Sí, sin duda la realización de actividad física ayuda con la salud mental, o sea, hay una relación bastante estrecha entre la práctica de actividad física y la salud mental de las personas. Ahora, es importante considerar que no es fácil tampoco hacer, muchos estamos encerrados en espacios pequeños, ¿cierto? Con nuestros hijos o con muchas más personas el espacio se ve reducido, los tiempos se acortan también porque hay que hacer un montón de actividades, entonces tampoco hay que ponerse una expectativa tan alta. Yo insisto con esto de las expectativas que uno se impone a uno mismo, porque este no es un momento de, por ejemplo, establecer rutinas nuevas, de más allá, porque ya nos cambió la vida, ¿cierto? Muchísimo. Y agregar un elemento más es agregar más estrés, es agregar más ansiedad. Sí, de todas maneras es recomendable. Por ejemplo, ¿qué pienso yo? Uno usualmente fácilmente se demoraba una hora al día, ocupaba una hora en el día en trasladarse al lugar de trabajo. Eso ya la gente al menos que está en cuarentena y haciendo trabajo desde sus hogares, es una hora al día que ya no la ocupa en eso. Entonces, podemos pensar fácilmente en que una parte de esa hora, no vamos a pensar en toda la hora, media hora, 20 minutos de ese tiempo, dedicarlo a hacer alguna práctica de actividad física. Eh, en redes sociales, los que tienen acceso a internet y todo eso, hay un montón, ¿cierto?, de recomendaciones, hay recomendaciones ministeriales, hay recomendaciones de iniciativas particulares, de todo tipo de actividad que podemos, y cosas entretenidas que podemos hacer en la casa. También si tenemos niños, poner música un rato, bailar, eso ya nos ayuda, de todas maneras. Y ¿podrías recomendar quizás alguna frecuencia con la que sería recomendable hacer este tipo de actividades o según las condiciones y las rutinas de cada uno habría que adecuarlo? Sí, siempre hay una recomendación, ¿no? Yo creo que unos 20 minutitos diarios a media hora diaria es una súper buena frecuencia de actividad física. Una hora 3 veces a la semana también es una buena frecuencia, pero yo insisto en que esa recomendación no debe estar por sobre la recomendación de no agregarnos más estrés en nuestra rutina. ¿Sí? Eh, y, por ejemplo, ahora durante el aislamiento, ¿sería recomendable quizás llevar un registro de nuestro peso o de la ingesta diaria de ciertos alimentos, como que un tipo un diario de lo que comemos, o quizás es algo que deberíamos hacer más ocasionalmente, o quizás no centrarnos tanto en eso en este momento? Depende mucho de la persona. En general no es recomendado llevar un registro como individual personal del peso eh, por varios motivos. Las balanzas esas que uno compra se descalibran muy fácilmente, entonces no arrojan un registro certero del peso, pueden cambiar de un día a otro y eso te puede llevar a generar más ansiedad. Entonces, nunca es recomendable eso, en ningún contexto, la verdad. Sí es importante mantener un control, pero un control asesorado por profesionales. Eso es lo más importante. Y respecto de la alimentación, eh, eh, la idea es poder conservar rutinas. O sea, nuestro organismo necesita rutinas de sueño, de descanso, de alimentación, de actividad, ¿sí? Y en la medida que nosotros vamos haciendo esas cosas, en situación de encierro le vamos mandando mensajes a nuestro organismo. Entonces, si en la mañana abrimos todas las cortinas y nos iluminamos la casa, le estamos mandando señales, ¿cierto?, a nuestro organismo de que es hora de activarse y de empezar la actividad. ¿Sí? Más encima, si nos movemos un poquito, mayor aún y mejor disposición vamos a tener incluso a nivel cerebral para realizar actividades, ¿cierto? Y si mantenemos un cierto orden en la alimentación, ¿cierto? Tratar de un desayuno, almuerzo y así, ¿no? Nos ayuda, porque por ejemplo, mantener una cierta rutina en la alimentación ayuda a que no nos llegue a dar mucha hambre, porque cuando uno llega a tener mucha hambre es capaz de comer mucho en poco tiempo, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas nos ayuda también tener una alimentación. Y para mantener la salud mental, ¿no? Con la rutina que necesita el organismo, así como bien presente. Eh,
Nos llega una pregunta de Daniela Alejandra González, que dice, para los pacientes con patologías de salud mental, ¿cómo tratamos la ansiedad y el aumento en la ingesta de alimentos? Y, por ejemplo, si es que su ingesta debería ser diferenciada o quizás privilegiar algunos alimentos por sobre otros para controlar esto. Bueno, hay una serie de estrategias cuando esta ansiedad se enfoca fundamentalmente, porque la ansiedad se puede manifestar en muchos ámbitos. Uno de ellos es la alimentación. Hay estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, los alimentos, la cantidad y la calidad de alimentos que uno compra y que tiene disponibles dentro del hogar. O sea, controlar eso es una súper buena estrategia. ¿Sí? O sea, tratar de no tener disponible, y ahora no es tan fácil salir a comprar, entonces, si en mi hogar yo tengo disponible alimentos más bien saludables, ¿cierto? Va a ser difícil que aumente mi consumo de azúcares o grasa, ¿sí? Yo no me manejo muy bien con eso, pero hay algunas estrategias de técnicas de relajación, por ejemplo, que yo sé que hay personas a las que ayudan bastante, ¿sí? Y lo otro que cuando hay una patología instalada, el tratamiento farmacológico también es fundamental, y eso era el llamado que hacía yo al comienzo, ¿cierto? O sea, de mantener sus tratamientos médicos como corresponde, sobre todo en este contexto, insisto, en el que estamos con esta incertidumbre tan grande que de por sí nos genera ansiedad. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de las infusiones o el té o el mate, ¿hay algo quizás que está recomendado para eh, pasar la ansiedad o quizás generar un sentimiento como de mayor tranquilidad, como empezar a bajar quizás las revoluciones después de terminar el teletrabajo? ¿Algo que se recomienda en ese sentido? Hasta donde yo entiendo, las infusiones no hacen mal. El agua caliente genera sensación de saciedad más que el agua fría, ¿sí? Pero al final del día es agua, y si lo que tenemos es hambre, va a aparecer de nuevo en algún momento, ¿sí? No existe mucha evidencia del efecto como calmante de algunas hierbas. Ahora, es conocido como popularmente, por ejemplo, la melisa y ese tipo de cosas que la gente, o sea, a mí hay personas que me han comentado que les funciona, y la verdad es que no produce ningún daño, entonces usarla no está contraindicado. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es de una persona que consulta por cambios bruscos de peso. Si ha tenido cambios bruscos de peso durante esta semana. Debe consultar a un especialista o incluso pregunta si existen grupos de apoyo para personas con este tipo de problemas. No sé qué entenderán por cambios bruscos, pero la verdad es que en una persona que no tiene una patología previa no deberían haber cambios bruscos de peso. O sea, un cambio brusco de peso, no sé, de un 5 o 10% del peso de la persona de una semana para otra, la verdad es que puede estar indicando otro tipo de problema, y de todas maneras es recomendable consultar, más allá de recurrir a algún grupo de apoyo, consultar por ayuda profesional. Perfecto. Otra pregunta que nos llega de Alejandro Yarzún es ¿qué hacer cuando hay pérdida de apetito? Tratar de buscar las cosas que les agraden comer, ¿sí? No forzarse. Yo insisto en como la recomendación general, que no es agregar más estrés al que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, efectivamente, así como a algunas personas les puede aumentar el apetito, a otras personas les puede disminuir el apetito. Y recomendaciones similares respecto de los horarios. O sea, es súper importante mantener ciertos horarios de alimentación, ¿cierto? Un desayuno, almuerzo, algo a media tarde, después una cena liviana en la noche, buscar alimentos que agraden, que sean agradables de consumir. O sea, la idea no es sufrir mientras uno se esté alimentando. Eso a grandes rasgos, ¿no? Claro. Y por ejemplo, si una persona con este tipo de situación llegara a presentar, por ejemplo, una baja de peso considerable,
es necesario quizá, por ejemplo, suplementar quizás con vitaminas o algo así, o primero consultar a un profesional? Siempre consultar a un profesional primero. O sea, yo creo que nunca ni, los suplementos alimentarios, si bien se venden sin receta médica, ¿cierto? Se los venden a cualquier persona. Eh, la verdad es que la propaganda que les hacen está sobrevalorada, así que nunca hay que consumirlo sin haber consultado previamente a un profesional y jamás reemplazan a una alimentación adecuada. Perfecto. Otra pregunta que está llegando a través del Facebook es de Ramón Ruiz, que pregunta por qué ha sufrido cambios en sus horarios de sueño. Se está despertando muy temprano, durmiendo muy tarde, y eso le ha generado que adelgazó mucho y más estrés. ¿Es normal? ¿Qué podría hacer o qué recomendación le podrías dar tú a esta persona? Eh, los, los tiempos de sueño son bien variables en todas las personas. Un mínimo como razonable de descanso para un adulto son 5 horas. Si la persona está durmiendo menos que eso y esto ya lleva, no sé, un par de semanas, unas 2 o 3 semanas, es importante consultar por apoyo profesional. Y si esto además está acompañado por una disminución del peso, porque es raro, una cosa es no dormir y otra cosa es tener problemas con la alimentación, ya sea por aumento o por disminución o por pérdida del apetito, es importante consultar con un profesional de todas maneras. Y puede ser un síntoma súper frecuente en estos tiempos el insomnio y necesita tratamiento cuando es muy sostenido en el tiempo. Y quizá hay algún tipo de alimento o de eh, cosa que se pueda evitar hacer antes de dormir, como quizás para ir generando una rutina y como quizás ir en eso que dicen de avisarle al cuerpo que ya se viene la hora de dormir. Claro, en la misma lógica de lo que señalaba hace un ratito, también, o sea, cuando ya empieza a bajar la luz, ¿cierto? La idea es empezar a desconectarse de las pantallas, del computador, del teléfono, de la televisión, buscar actividades más tranquilas como lectura, si uno está en familia, hacer un juego de mesa, por ejemplo, en familia, buscar actividades más tranquilas y empezar a disminuir el ritmo. Y respecto a la alimentación es importante también no comer, no ingerir alimentos pesados de noche. ¿Sí? Por ejemplo, el azúcar nos activa, la cafeína nos activa, entonces consumir a ciertas horas, y algunos organismos son más sensibles a ese tipo de compuestos de los alimentos. Entonces, consumir a ciertas horas, ya tardes, cuando estamos cercanos a la hora de dormir, no es recomendable, sobre todo cuando uno tiene problemas de sueño. Pero más o menos cuánto tiempo antes de dormir habría que consumir la última comida del día, por ejemplo. ¿Unas 2 horas? Sí, Como unas 2 horas, sí, 2 o 3 horas. perfecto, como para en el fondo no irse a dormir con la digestión tan, o sea, Es que como, una cosa es la cantidad de tiempo entre que nos alimentamos y que nos vamos a la cama, y otra cosa también es la calidad y la cantidad de lo que comemos. O sea, son tres aspectos que hay que cuidar, ¿sí? Una cosa es como comer más bien liviano, ¿cierto? O sea, no tratar de no consumir, no sé, a lo mejor las nubes me van a matar, pero no consumir alimentos con mucha grasa, con mucho azúcar, con mucho aliño, ¿sí? Eh, perfecto. evitar ese tipo de alimentos, ¿sí? Y claro, un par de horas antes de irse a la cama de todas maneras. Y, por ejemplo, otras actividades que se puedan hacer para manejar la ansiedad y quizás poder controlarlo un poquito más con la comida. Quizás algo que se pueda hacer como alguna manualidad, por ejemplo, o algo que nos ayude quizás a bajar un poquito los niveles de ansiedad que quizás nos llevan a comer, como decías tú, de aburrimiento o quizás para manejar otro tipo de cosas que nos están pasando. Eso mismo te iba a decir, o sea, yo creo que en estos tiempos a lo mejor hay gente que efectivamente le bajó el nivel de actividad, ¿sí? Y el aburrimiento se les instaló en la vida, y en esa medida es un momento súper importante para retomar algún hobby o empezar algún hobby,
relacionado con alguna manualidad y algo, por supuesto, que sea posible de hacer en la situación en la que estamos. O sea, claramente hacer algo que sea grato para la persona baja de todas maneras los niveles de ansiedad y ayuda a tranquilizarse y a enfrentar la vida de una mejor manera, de todas maneras. Y, por ejemplo, ¿hay alguna, quizás, actividades como donde haya que usar más las manos y no tanto quizás como ver una serie? ¿Ese tipo de cosas te refieres tú? O quizás también lo que les sirva a cada uno. O sea, Es ¿hay eso, una recomendación? es lo que les sirva a cada uno, porque hay personas que les puede aburrir ver televisión, en cambio le puede gustar, no sé, eh, tocar algún instrumento musical, ¿sí? O realizar, o pintar, o hacer tejidos, o qué sé yo, hay tantas cosas que se pueden hacer. Insisto en que lo importante es buscar como el bienestar, ¿sí? Buscar algo que a uno le haga sentido hacer, que uno sienta que le aporte tranquilidad, que le ayude a sentirse más estable, ¿cierto? Más ordenado en las rutinas, porque también es importante, probablemente habrá muchas personas que se han visto demandadas, ¿cierto? Porque ahora les toca trabajar en la casa, están con los hijos en la casa, probablemente ya no disponen de apoyo con las tareas domésticas, entonces están sobredemandados de actividad. En esas personas también es importante eh, eh, disminuir los niveles de exigencia, ajustar expectativas con lo que se puede lograr en este contexto y también darse esos espacios de relajo. Para todos es importante. Otra pregunta que nos hacen por Facebook es ¿cómo podemos incentivar de alguna forma patrones de alimentación más saludables en pacientes que, por ejemplo, están en cuarentena y tienen patologías como, por ejemplo, un síndrome metabólico, que permitan, por ejemplo, respetar lo que, en el fondo, no generar cambios que generen tanta ansiedad para ellos? O sea, estamos hablando de personas que están con esta patología y que previo a la cuarentena ya les costaba mantener una alimentación compatible. Es difícil porque vuelvo a lo que señalaba al comienzo, que no es un momento muy propicio para instalar más cambios en nuestra rutina. También insisto en que una clave súper importante es la disponibilidad de alimentos que tenemos. Quizás en ese sentido tenemos a nuestro favor hoy en día que no es tan fácil salir a comprar lo que se nos ocurra o andar por la calle y pasé por la heladería, ¿cierto? Y me tomé un helado o compré pasteles. No es tan fácil eso, entonces aprovechar eso y ojo con la disponibilidad. Y en términos de la disponibilidad, también hay algunas claves que son re importantes. Por ejemplo, si lo que vamos a hacer es ir al supermercado después de almorzar, porque es distinto lo que compramos cuando tenemos hambre a cuando no tenemos hambre, ¿sí? Incluso esos pequeños detalles nos ayudan. Entonces, si compro, por ejemplo, en el supermercado para una semana, para 15 días, voy tranquilo, sin hambre al supermercado, voy a tener un mejor control de lo que puedo comprar y por lo tanto durante esa semana o 15 días la disponibilidad de alimentos va a ser distinta. Claro, y un poco volviendo a eso, el tema de los dulces, porque hay muchas personas que plantean que su problema con el exceso de comida, entre comillas, generalmente se va hacia lo dulce. Eh, ¿Por qué las cosas dulces nos sirven para cambiar la ansiedad? Y, por ejemplo, si tú podrías recomendar algún tipo de alimento saludable que nos entregue una sensación parecida a lo que nos pasa cuando consumimos cosas dulces. Bueno, efectivamente el azúcar opera a nivel cerebral un poco como una droga. El azúcar nos pone contentos, nos tranquiliza, ¿sí? Y claro, y uno busca eso. De todas maneras, uno va a tender a buscar eso. Opera como una droga también porque en el fondo cada vez se requiere más dosis y cada vez dura menos tiempo el efecto. Entonces es súper complicado y es súper complicado en contextos como este salirse de ese circuito. Más allá de algún alimento que probablemente los profesionales de la nutrición podrían dar mejores recomendaciones, mi recomendación es que la actividad física produce un efecto muy similar, pero no es inmediato.
La actividad física no es que haciendo 20 minutos de actividad física al tiro yo me voy a sentir súper feliz y súper activa, sino que en el fondo a la semana, a los 10 días de estar con una rutina de actividad física más o menos permanente, yo ya me voy a empezar a sentir con menor ansiedad, más activo, ¿sí? Entonces, si me preguntan a mí bajo condiciones ideales, que no estamos en condiciones ideales, el tratar de ir cambiando paulatinamente, no de un día para otro, los dulces por un poquito de actividad física, a largo plazo, mediano largo plazo, va a resultar de todas maneras. Una pregunta que nos llega de Pia Leighton. Pregunta específicamente por los pacientes adultos mayores, ya que, por ejemplo, muchos de ellos no tienen un ingreso tan cuantioso por las pensiones que son generalmente bajas. Entonces, ¿cómo priorizar qué alimentos comprar? Porque, claro, muchas veces las personas priorizan cosas que duren más o que generen más saciedad, como fideos, arroz. Entonces, ¿cómo mantenerlos saludables, pero por otro lado, saciados? Nos pregunta Pia Leighton. La recomendación para ese grupo etario es que no modifiquen lo que ya venían haciendo. Y quizás a lo mejor sería un buen momento de incorporar estos programas de alimentación complementaria que ofrecen los CEFAM, ¿sí? Que efectivamente hay un programa para la tercera edad en que les ofrecen un alimento que es bien balanceado, bien nutritivo, especial para ese grupo etario, y que claro, es como una especie como de sopa, ¿no? De estas artificiales, pero que se pueden hacer hartas recetas que resultan bien agradables para la gente. Y del resto no tratar de modificar, yo insisto en esto como de no poner más cambios en las rutinas que ya tenemos. O sea, si una persona se alimenta fundamentalmente en base a carbohidratos, no es el momento, aunque esté enfermo, a menos que esté muy descompensado de su enfermedad, para implementar cambios en sus rutinas. Perfecto. Bueno, empezamos a cerrar esta conversación. Te agradecemos, Daniela, por las respuestas que nos ha dado, las preguntas que nos han enviado las personas por Facebook. ¿Hay algo más que tú quisieras agregar para finalizar esta conversación? Sí, cortito. Yo pensaba cuando me pidieron hacer esto y pensábamos en qué podíamos conversar, la verdad es que todas estas recomendaciones son para un grupo de la población bastante privilegiado, creo yo, que tiene acceso a redes sociales, ¿cierto? Por lo tanto, tiene acceso a Internet, que puede estar más o menos tranquilo en sus casas. Y no tenemos que olvidar esos otros grupos de la población que no van a tener la opción de elegir qué comer, y que muchas veces se van a encontrar incluso expuestos a pasar hambre, dado el contexto que tenemos. Y en ese sentido, como un poco el llamado a ser solidarios, aquellos que tenemos la fortuna de percibir nuestros ingresos igual que siempre, seguir pagando servicios aunque no nos los estén dando, ¿sí? Y, eh, y cuidarse, porque o sea, esto de que nos cuidamos entre todos no es un eslogan, es una realidad, ¿sí? Como ahora se nos está haciendo súper presente que somos una comunidad y que todos dependemos de todo, así que hay que ser solidarios en todos los aspectos que sean posibles.